Buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Yo soy el profesor Ariel Díaz García de Alpha Omega e-Learning Center, aquí con el curso Spanish al SAT. Estamos en la lección número 3, aquí en argumentos en el ERSAT. Habíamos explicado en la lección número 2 qué es lo que es un argumento, lo que es persuasión y todo lo que está envuelto en la argumentación, pero ahora vamos a ver cómo funciona esto en el examen Spanish al SAT. Así que comencemos. Tópicos. Vamos a estar hablando en esta lección de los tipos de argumentos en el ERSAT por su redacción, los tipos de argumentos en el ERSAT por su estructura lógica, los clasificados, porque hay dos tipos de clasificación, están los argumentos del ERSAT clasificados por su redacción y los tipos de argumentos en el ERSAT clasificados por su estructura lógica. Vamos a estar hablando también aquí, dando la introducción de los tipos de preguntas en razonamiento lógico. Muy bien. Tipos de argumento en el ERSA. Por su redacción. Como dije, hay dos clasificaciones por su redacción y su estructura lógica. Por su redacción están los argumentos completos, argumentos incompletos, completar el argumento y discusión de dos personas. Por su estructura lógica están los argumentos deductivos, argumentos inductivos, las falacias y, y las falacias. Esas son las tres estructuras argumentativas de estructura lógica de un argumento en ERSA y por su redacción. Veamos primero que nada, veamos la definición de un argumento en el ERSA. No un argumento per se, sino un argumento como se define en el ERSA. Definición de un argumento en el ERSA es idea razonable apoyada por evidencia y la evidencia se toma cierta. Así que tenemos la idea, que es ya habíamos hablado de eso en la lección 2, la conclusión del argumento, lo que se quiere demostrar, lo que se quiere vender. Razonabilidad de la idea. La conclusión del argumento se llega de manera razonable. Logos, ya sea deductiva, que esto lo hablamos en la lección 2, ya sea deductivamente, inductivamente o falazmente. Evidencia, las premisas que supuestamente demuestran la certeza de la conclusión. De modo que un argumento en el ERSA siempre está construido de esta manera. Idea razonable apoyada por evidencia y la evidencia se toma por cierta. Que esa definición se la debe aprender. Me faltó esta parte. Evidencia se asume como cierta. Las premisas son siempre ciertas, no se pueden tomar como mentira. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos la conclusión. La conclusión se llega de manera razonable. Hay premisas que llevan que demuestran de manera inductiva, deductiva o falazmente que la conclusión es cierta, pero la evidencia, no la conclusión, sino la evidencia tienes que asumirla como cierta. No se pueden tomar como mentiras, como dice ahí. Argumento por redacción. Los argumentos completos son argumentos que satisfacen la división de un argumento en el ERSA, es decir, tienen conclusión, premisa y las premisas se asumen como ciertas. Eso es lo que es un argumento completo. Argumentos incompletos son argumentos que no tienen conclusión. Usualmente son usados para las preguntas de inferencia. Y un argumento de completar argumento, un argumento completo donde la conclusión está incompleta y hay que completarla correctamente con una de las opciones. Por lo tanto, no es un tipo de pregunta. Esto existe en el ERSA, no es un tipo de pregunta, sino que tiene que funciona como las de inferencia. Pero eso lo veremos más adelante. Discusión entre dos personas. Argumento que tienen dos personas debatiendo. Primera persona dice algo y la segunda persona responde a la primera persona. Tenemos los completos, los incompletos, completar el argumento y la discusión entre dos personas. Ejemplo de un argumento completo. Miren este. Las mariposas almirantes rojas vuelan de manera altamente irregular, constantemente variando su velocidad, aletazo y la trayectoria de vuelo. Como los depredadores evitan las especies de mariposas que son venenosas, especies de mariposas no venenosas como las almirantes rojas necesitan eludir a los depredadores para sobrevivir. Por lo tanto, los científicos han hipotetizado que el estilo de vuelo de las almirantes rojas, que es claramente poco eficiente energéticamente, evolvió como propósito de evadir a los depredadores. Muy bien, esto es lo que es un argumento completo. Tiene idea, tiene conclusión, tiene premisa, que eso tiene la conclusión y la conclusión es razonable. Hay deducción o inducción aquí. Muy bien, análisis del ejemplo anterior, que es el que acabamos de leer. Hay una premisa. La primera premisa es que las mariposas almirantes rojas vuelan de manera altamente regular, constantemente variando su velocidad, aletazo y la trayectoria de vuelo. O sea que
es una premisa, es un dato. Premisa 2. Como los depredadores evitan las especies de mariposas que son venenosas, especies de mariposas no venenosas como las almirantes rojas necesitan eludir a los depredadores para sobrevivir. Es interesante porque esta premisa 2 funciona como conclusión subsidiaria, que de la premisa 1 se concluye la premisa 2. Pero esta no es la conclusión principal del argumento. Es una conclusión subsidiaria porque la premisa 1, y lo sabemos por la palabra como lo debe estar evitando, especialmente necesitan eludir. O sea que esto de esta te lleva a esta. Pero las dos son premisas que te llevan a la conclusión que es cuando te dice por lo tanto, el keyword por lo tanto. Los científicos han hipotetizado que el estilo de vuelo de las almirantes rojas, que es claramente poco eficiente energéticamente, evolvió como propósito de evadir a los depredadores. Y ahí está, son dos premisas y la conclusión. Muy bien. Un ejemplo de un argumento incompleto. Los críticos se preocupan de que los reportes de noticias pesimistas sobre la economía hacen daño, causando que las personas pierdan confianza en la economía de la cual todo el mundo tiene experiencia directa todos los días. Los periodistas responden a esto para hacer bien su trabajo, no pueden preocuparse por el efecto de su trabajo. También algunos estudios indican que personas no toman en cuenta a lo que dice el reportero, excepto en asuntos que no se tiene experiencia directa. Su análisis del ejemplo anterior. Premisa 1. Los críticos se preocupan de que los reportes de noticias pesimistas sobre la economía hacen daño, causando que las personas pierden confianza en la economía de la cual todo el mundo tiene experiencia directa todos los días. Los periodistas responden a esto que para hacer bien su trabajo no pueden preocuparse por el efecto de su trabajo. Premisa 3. Algunos estudios indican que personas no toman en cuenta lo que dicen los reporteros, excepto en asuntos que no se tiene experiencia de estas. Y conclusión, no hay ninguna. Bueno, uno podría asumir pensar que la conclusión sería la primera, pero esto es un tipo de argumento incompleto como se usa en el ELSAT, en términos de que no hay una conclusión clara, y es el tipo de argumento que se usa en la pregunta de inferencia. Más adelante la veremos, estudiaremos eso. Se busca una conclusión que sea deductiva de esto, por eso se llama inferencia. Aquí tenemos la primera, los críticos se preocupan de bla bla. Pero mira cómo empieza, los periodistas responden a esto, responden. Es una respuesta a esto, o sea, no es una conclusión, no es que esto te lleva a esto. La premisa 1 te lleva a la premisa 2. La premisa 2 es una respuesta a lo que dice la premisa 1 de los críticos. Y la 3 es algo que es aparte de lo que dice la 1 y la 2, por eso que es un argumento incompleto. Muy bien. Ejemplo de argumento de completar el argumento. Miren no es tan común, pero aparece en el ELSAT. Cuando las industrias aplican nuevas tecnologías rápidamente, las personas que poseen las destrezas y el conocimiento para dominarla prosperan, mientras que muchos otros pierden sus trabajos. Sin embargo, las compañías que se resisten a las innovaciones tecnológicas van a ser eventualmente reemplazadas por aquellas que no, resultando que los empleados de estas compañías pierden su trabajo. Obviamente, entonces, resistirse a la aplicación en la tecnología en la industria blanco. Muy bien. Análisis del ejemplo anterior. Premisa 1. Cuando las industrias aplican nuevas tecnologías rápidamente, las personas que poseen la destreza y el conocimiento para dominarla prosperan, mientras que muchos otros pierden su trabajo. Premisa 2. Las compañías que se resisten a las innovaciones tecnológicas van a ser eventualmente reemplazadas por aquellas que no, resultando que todos los empleados de estas compañías pierdan su trabajo. Conclusión. Obviamente entonces resistirse a la aplicación de esta tecnología en la industria y es blanco. Tienes que buscar una de las opciones A, B, C, o D o la E. Va a ser correcta esta conclusión. Va a llenar lo que quiere decir, una conclusión. Bueno, pues la respuesta aquí debería decir resistirse, que es que es mala. Dice, cuando la industria aplica nuevas tecnologías, las personas que pueden, mientras que muchos otros pierden su trabajo. Las compañías que se resisten a la innovación van a ser entonces empresas apoyadas. Obviamente, entonces resistirse a la aplicación de la nueva tecnología en la industria
pues es mala idea, es ineficiente o algo así, porque eso es lo que quiere, lo que lleva a lo que está acá arriba. Pero aquí está hablando de resistirse. ¿Quién se debe resistir? Ya, porque aquí estamos hablando de dos personas. Las compañías se resisten o los empleados se resisten. Interesante, ¿verdad? Ejemplo de discusión de dos personas. Miren dos personas hablando. Tenemos a Doris y tenemos a Zack. Yo he notado que todos los que están envueltos, dice Doris, yo he notado que todos los que están envueltos en el gobierno estudiantil son francos. De modo que si queremos que los estudiantes sean más francos, debemos exhortarlos a que se envuelvan en la gobernanza estudiantil. Zack responde, aquellos que se envuelven en el gobierno estudiantil se envolvieron porque poseían franqueza de por sí en primer lugar. Exhortar a otros a que se envuelvan en la gobernanza estudiantil no va a hacer nada para hacerlos más francos. Cuando tenemos dos personas hablando, cada persona, en este caso Dory y en este caso Zack, tienen su propia conclusión. Este es un tipo de argumento que se usa en la del punto de debate, donde tienes que buscar cuál es el punto de debate, algo lo que están debatiendo. Aquí el punto de la conclusión de Doris es eh, que las personas, para ser más francas, deben envolverse en la gobernanza estudiantil y, o sea, le dice que eso no va a hacer que sean más francos, lo que dice Zack. Muy bien, vamos a los argumentos. Estos fueron los argumentos por redacción. Completos, los incompletos, los completar el argumento y completar la conclusión del argumento y la discusión de dos personas. Vamos a hablar ahora de la estructura lógica. Eso ya lo había hablado en la lección 2. Deducción. Argumento donde la certeza, veracidad de las premisas garantiza la veracidad de la conclusión. Es imposible que las premisas sean ciertas y la conclusión sea falsa. Entonces, las premisas son ciertas, la conclusión también. O sea, hay una garantía. O sea, las premisas garantizan la conclusión. En inducción, argumento donde la certeza o veracidad es probablemente cierta si las premisas son ciertas. Es una probabilidad, no es una garantía. Entonces también están los argumentos falacias, que estos también aparecen en el ERSAT, especialmente para las preguntas la pregunta de falacia, que es una pregunta específica de esto. Son argumentos que cometen un error lógico en la argumentación, pero no necesariamente es falso. Y nota, repasar la lección donde entro en más detalle sobre esta estructura lógica. Sí, esto es lo que debe haber hecho antes de ver esta lección. Seguimos por aquí. Ejemplo de argumento deductivo como aparecerá en el ERSAT. Miren lo que es un argumento deductivo como aparecerá en el ERSAT. Un detective investigando un homicidio notó que nada se tomó de la cartera de la víctima. El detective pensó que si robo hubiera sido el motivo, el dinero en la cartera se hubiera tomado, pero el dinero no fue tomado, por lo tanto robo no fue el motivo. Que si fue un homicidio. Muy bien. Antes de seguir con este que voy a hablar es el inductivo, pero vean este deductivo. Esto es una deducción que no fue el motivo del robo. La manera en que aquí está construido, sabemos que es un deductivo porque esto es un modus polem o modus tollens, ¿no? Un detective investigando un notó que se tomó de la cartera de la víctima. El tiempo que si hubiera sido robo, el dinero hubiera sido tomado. El dinero no fue tomado, por lo tanto no fue un robo. Eso es lo que se llama un modus tollens. ¿Se acuerda de que si A, entonces B, se da A, entonces B es un modus pollen? El contrapositivo del modus pollen es el modus tollens. Si A, entonces B, no B significa que no A. O sea, si robo, entonces dinero tomado. Dinero no tomado, por lo tanto no robo. Y eso es un modus tollens, que eso es claramente un argumento deductivo. ¿Muy bien? Veamos un argumento inductivo como aparecerá en el ERSAT. Una científica investigando el brote de una enfermedad examinó una muestra aleatoria de víctimas. Ella descubrió que todos ellos habían comido recientemente fresas de California. Y hasta donde ella pudo saber y que ninguna de las personas en la muestra tenía nada en común. La científico, la científica, hay una aquí, concluyó que algo en las fresas está causando el brote de la enfermedad de estas personas. Esto es lo que es un argumento inductivo. Y esto es un argumento inductivo de causa y efecto.
porque está de los efectos que ella está viendo, está estableciendo una conclusión de causa. Cuando tenemos un argumento de causa y efecto en inducción, se ven los efectos y se hipotetiza, se hace una conclusión de la causa. Aquí está viendo que unos efectos, una muestra aleatoria, una enfermedad, un brote de enfermedad sabinoya, después de que hayan comido recientemente fresa, que tienen en común que habían comido fresa. Ella dice que la fresa, y que no tienen nada en común, fresas, brote una enfermedad, fue la fresa la que hace una conclusión de que la fresa fue la que está causando el brote de la enfermedad. Es un argumento causa y efecto. Puede que sea cierto, puede que no, pero es un tipo de argumento eh, inductivo de causa y efecto, que es muy típico, bien típico en ciencia. En ciencia se hacen conclusiones, se hacen argumentos inductivos de causa y efecto. De hecho, una hipótesis es eso, tú ves los efectos y estableces una hipótesis de lo que causó ese efecto. Y después trata de demostrar si eso es cierto o es falso. Muy bien, vamos a una falacia. Miren esta. Ejecutivo de una empresa dice, nuestra compañía está orgullosa de la larga historia de excelente relación con nuestros empleados. De hecho, una reciente encuesta hecha a nuestro retirado demuestra que tratamos a nuestros empleados excelentemente debido a que el 95% de los entrevistados de esta encuesta respondieron que se les trató muy bien durante el curso de su carrera con nosotros. Muy bien. ¿Por qué este argumento es una falacia? Piensa a ver, antes de que siga con el video. ¿Por qué usted cree que que me está escuchando es una falacia? Porque es una falacia. Yo había hablado de las falacias en la lección 2. ¿Qué falacia está ocurriendo aquí? Bueno, si se da cuenta, le voy a explicar qué lo malo que está haciendo aquí. La falacia, el error. Primero que nada, una falacia es un error entre las premisas y la conclusión, o que está poniendo cosas indebidas, con las falacias informales, etcétera. Dice, nuestra compañía está orgullosa de la larga historia de excelente de nuestro empleado. Eso es lo que quiere demostrar. Que la conclusión es esta, de que la compañía de la que él trabaja, el ejecutivo de empresa, tiene una larga historia de relación con nuestros empleados en general. Y que la premisa que lleva es que el 95% de los retirados de esa compañía dicen que se les trató muy bien, pero son los retirados. Y ese es el problema. Está estableciendo un error en términos de la muestra que no es representativa de todos los empleados. Aquí es el 95% es exclusivamente de los retirados de la empresa, pero pueden haber muchos otros que no son retirados. ¿Qué pasó? Ese 95% no te lleva a decir que tiene excelente relación con este empleado, porque no me dice nada de los que no son retirados. Y de los empleados que fueron despedidos, los empleados que nunca llegaron a la edad de retiro, etcétera. De modo que el error es hay un error en términos de eso, de que este 95% no es representativo de todos los empleados. Y esa es la falacia. Muy bien, vamos a ver las preguntas. La idea central, punto de debate, asunción, debilitar argumento, fortalecer argumento, resolver, explicar, inferencia, estrategia argumentativa, error en el argumento, falacia, principio y razonamiento paralelo. Son las 12 preguntas que aparecen en el LSAT. Veámosla. La primera, idea central. Palabras clave, idea central, idea principal, idea más importante, etc. Tarea, buscar la opción que resuma o se establezca la conclusión del argumento en otras palabras. Eso está en la lección 4. Vaya a la lección 4 y le voy a explicar en detalle cómo funciona esta pregunta. Segunda, punto en desacuerdo. Palabras clave, punto en desacuerdo, desacuerdo, punto de debate, no están de acuerdo, etc. ¿Qué hay que hacer? Cuando el argumento es de dos personas hablando, buscar el asunto en debate de dos personas que casi siempre se encuentran en la segunda y cómo empieza hablando. O sea que es en lo que están en debate ambas personas. Esto está en la lección 5. Asunción. Palabras clave, asunción, asumir, presunción, suposición, depende, sigue lógicamente, necesario, sentido lógico, etc. Tarea, buscar la opción que es una premisa escondida que tiene que ser cierta para que la conclusión sea cierta o tenga sentido lógico o posible. La opción correcta se encuentra preguntando si la opción pudiese ser falsa dado el argumento. Si la contestación es que no, o sea, esa es la respuesta correcta. Y esto está en la lección 6. Esta es la pregunta de asunción. Lo que es una asunción, una premisa escondida. ¿Ok? Debilitar el argumento.
Palabras clave: debilitar, rebatir, contradecir, refutar, cuestionar si fuese cierta, verdadera. Esta palabra clave la tiene que tener siempre. Buscar la tarea, buscar la opción que dé una posible razón por la que la conclusión del argumento pudiese ser falsa. Y esto está en la lección 7. Fortalecer el argumento. Palabras clave: fortalecer, reforzar, ayudaría más, ayudar a apoyar, dar más fuerza si fuese cierta, verdadera, etcétera. Tarea: buscar la opción que dé otra razón adicional para la certeza del argumento, una premisa adicional. Y esto está en la lección 8. Vaya viendo las preguntas que usted entienda que son las más, le vayan a hacer más fácil estudiar, que no las tiene que estudiar todas en el orden que aparece. Puede empezar a estudiarlas en el orden que usted entienda, pero están todas explicadas en las lecciones que estoy mencionando aquí. Resolver, explicar. Palabras clave: resolver, explicar, contradicción, paradoja, incongruencia, incompatibilidad, problema, conflicto aparente si fuese cierta, verdadera. Tarea: buscar la opción que resuelve el aparente conflicto entre las situaciones contradictorias aparentes. La opción correcta hace de puente entre ambas situaciones, haciendo ambas situaciones correctas a la misma vez. Esto está en la lección 9. Inferencia. Palabras clave: inferencia, inferirse, completar lógicamente, si las oraciones... Cuando dice se completa lógicamente, esta pregunta tiene que ver con el tipo de redacción de completar el argumento. Esa pregunta de completar la conclusión es una pregunta de inferencia porque tiene que completarla con la conclusión más correcta. Pero seguimos aquí. Inferir, inferencia, si la oración, expresiones, declaración, pasaje, información son cierta, entonces ¿qué tiene que ser cierta, verdadera, que se fortalece mejor, que se concluye mejor, que se desprende mejor sobre ellas? Y tarea: buscar la opción deductiva obligatoria de la información presentada. La opción correcta es la que dice lo mismo que el pasaje, en otras palabras. Y nota, el argumento es un argumento incompleto, eso es cierto. El argumento es del argumento, el que se usa aquí es un argumento incompleto y también el de completar el argumento. O sea, son dos. Y la lección, eso está en la lección 10. Estrategia argumentativa. Palabras clave: estrategia argumentativa, método de razonamiento, estrategia de debate, opciones empiezan con un verbo, etc. Tarea: buscar la opción que describa la manera en que el autor construyó el argumento. Y esto está en la lección 11. Rol en argumento. Palabras clave: rol en argumento, función en argumento, propósito en argumento, etc. Buscar el rol que juegue en el argumento la frase que la pregunta menciona y que se encuentra en el argumento. Y esto está en la lección 12. Falacia. Palabras clave: error lógico, falacia, vulnerable crítica, error en el argumento, ignora la posibilidad, el argumento es falaz porque ignora la posibilidad, etc. Tarea: buscar la opción que describa la falacia en forma de explicación que comete el argumento. Esta pregunta está discutida en la lección 13. Principio. Palabras clave: principio, aplicación, principio, se justifica, se establece, etc. Tarea: buscar un ejemplo en acción del principio expresado, buscar un principio que justifique el argumento. Y esto está en la lección 14. Y razonamiento paralelo. Palabras clave: razonamiento similar, razonamiento paralelo, razonamiento análogo, método de argumento similar, argumentación errónea análoga, etc. Tarea: buscar la opción que es un argumento construido de igual manera que el argumento presentado. O sea, que te van a dar un argumento. La pregunta esta te va a dar un argumento original y las opciones A, B, C, D y la E son argumentos que uno de ellos está construido de manera similar al que te están dando. Este está discutido en la lección 15. Muy bien, eso concluye esta lección. Pues nada, seguimos en otra próxima lección.